días. Hace 2 años dimos inicio desde la Fundación de Ciencias de la Salud a este ciclo de entrevistas titulado Nueva generación de líderes científicos, con el propósito principal de proporcionar una amplia visión sobre la experiencia de ser científico, según la perspectiva de nuestros invitados. Nuestro objetivo es ayudar a mejorar nuestro entendimiento sobre la labor científica al obtener una diversidad de opiniones y reflexiones de investigadores jóvenes destacados. Creemos que cuantas más voces y puntos de vista tengamos sobre la vida como científico, mayor será el impacto en la inspiración de nuevas vocaciones hacia una carrera en la investigación científica. Hoy nos encontramos en la Universidad Pompeu Fabra, una universidad pública fundada en 1990, ubicada en la ciudad de Barcelona. Su nombre rinde homenaje a Pompeu Fabra, un ingeniero industrial y gramático catalán, nacido en 1868, conocido por haber establecido la normativa moderna de la lengua catalana y la publicación en 1928 del Diccionario de la Lengua Catalana, conocido popularmente como el Fabra. Mi entrevistado de hoy es Javier Santos Moreno. Javier se licenció en Biotecnología por la Universidad de Salamanca en 2013 y un año después finalizó un máster en Análisis Clínicos por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. En 2016 obtuvo el título de doctor por la Sorbona, una universidad con un legado que se remonta a 1257, lo que la convierte en una de las primeras universidades de Europa. Durante el periodo comprendido entre 2017 y 2020, Javier Santos fue investigador postdoctoral en el Departamento de Microbiología Fundamental de la Universidad de Lausana, en Suiza. En el año 2020 se incorporó al Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra a través del programa Marie Sklodowska-Curie y desde 2022 ha trabajado como investigador del programa Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su trabajo de investigación está centrado en la biología sintética. Recientemente ha obtenido un Starting Grant o un grant de iniciación a la investigación del European Research Council, del Consejo Europeo para la Investigación, para desarrollar un proyecto de investigación durante los próximos 5 años y está en el proceso de iniciar su propio grupo de investigación. Buenos días, Javier. Comencemos por el principio. ¿Recuerdas cuándo despertó tu interés por la investigación? Buenos días, José María. Yo creo que fue algo gradual. Yo creo que primero comenzó mi interés por la biología. Yo estudié en Bilbao, hice el bachillerato en un instituto que se llama Boticasar y recuerdo que teníamos una profesora de biología que se llamaba Maite, que cuando nos contaba cosas, ¿no? Cuando nos transmitía conceptos relacionados con la biología, lo hacía con muchísima pasión y recuerdo que le brillaban los ojos incluso cuando lo hacía. Y yo creo que fue ahí cuando empecé a interesarme por la biología. Y también recuerdo que usábamos un libro, yo creo que eran unas fotocopias de este libro, el Principios de Bioquímica, el famoso Leninger, y yo me quedaba fascinado con las imágenes, ¿no? Con los diseños, con los dibujos, con las estructuras químicas y en cierta manera tenía ganas de dedicarme a la biología simplemente por poder usar ese libro que era tan bonito. Entonces mi interés por la biología comenzó ahí y el interés por la investigación comenzó un poco después. Fue más bien durante mi etapa universitaria. Yo hice un Erasmus en Suiza, en Ginebra, y en ese momento decidí probar lo que era aquello de la investigación. La investigación sonaba muy bien, pero yo no sabía en aquel momento en qué consistía realmente. Y estuve en la Universidad de Ginebra, estuve haciendo unas prácticas en un laboratorio, unos cuantos meses, y ese fue mi primer contacto con la investigación. Y luego, bueno, después comencé un doctorado y he seguido investigando a lo largo de los años y tengo la suerte de que la investigación cada vez me va gustando más. Hablando de tu formación, ¿quiénes han sido tus referentes o maestros en el ámbito científico? ¿Qué personas han influido más en tu formación y posterior carrera investigadora? Yo creo que es difícil quedarse con un puñado de personas, en especial en investigación, que es un trabajo tan colaborativo. En investigación estamos constantemente aprendiendo y aprendemos tanto de nuestros mentores como también de nuestros colegas, de nuestros compañeros.
aprendemos también de los estudiantes o de la gente a la que formamos. Incluso muchas veces cuando hacemos jornadas de divulgación aprendemos del público, ¿no? De la sociedad general. Muchas veces nos hacen preguntas que nos esperamos, que nos descolocan un poco, pero que nos hacen replantearnos cosas. Entonces, yo creo que aprendemos desde muchos ángulos distintos y nos formamos desde muchos ángulos distintos. Quizás si tuviese que quedarme con unas pocas personas, sin duda estarían mis directores de tesis, Guy Trambagnieu y Olivera Francetic. De ellos aprendí el cómo se hace la ciencia, ¿no? El cómo plantearse las preguntas correctas, el cómo tratar de buscar respuestas a esas preguntas, cómo plantear un experimento con los controles adecuados, cómo analizar los datos. En definitiva, aprendí el método científico. No puedo olvidarme tampoco de mi supervisora durante el postdoc, que es Yolanda Charlie. De ella aprendí muchísimas cosas sobre biología y sobre biología sintética. Y muy importante, observé en ella el cómo gestionar un laboratorio y cómo gestionar un grupo de forma muy eficiente. Y por último, una persona que es un referente no solo para mí, sino para mucha gente, que es un líder en su campo, un líder a nivel mundial, es Marc Well, mi mentor en Barcelona. Y de él me gusta o he aprendido esa inquietud que tiene por llevar la ciencia a tratar de resolver problemas que afectan a la sociedad, ¿no? El tratar de buscarle una aplicación a la ciencia. Y eso es algo que él hace y hace de maravilla. Y también me gusta de él una capacidad que tiene para, de alguna manera, afrontar los problemas científicos con un extra de motivación y de optimismo. Quizás ideas o problemas que a otro le parecerían imposibles o incluso alocadas, él las afronta con este extra de optimismo científico y muchas veces las cosas funcionan, ¿no? No siempre, pero bueno, yo creo que es así como realmente se dan pasos grandes en ciencia, ¿no? Probando cosas que en principio parecen imposibles. Gracias. Respecto a tu tesis doctoral sobre la secreción de proteínas bacterianas, ¿podrías hacer un breve resumen de en qué consistió tu trabajo? Yo, como bien dices, trabajaba en la secreción de proteínas, que consiste en la expulsión o la liberación de proteínas de dentro de la célula hacia el exterior celular. Todas las células tienen una membrana que las protege. Esta membrana las delimita, pero no las aísla completamente del medio. Es decir, las células tienen que ser capaces de recibir señales del medio exterior y de responder a esas señales, ¿no? Es esta capacidad que tienen para adaptarse a los entornos cambiantes. Entonces, una de las formas que tienen de responder a los cambios del medio es mediante la producción y la liberación, la secreción de proteínas. Un buen ejemplo sería, imaginemos que la célula detecta que en el medio hay compuestos que podrían servirle de nutrientes, ¿no? Muchas veces estos compuestos no son utilizables directamente, simplemente porque son demasiado grandes para poder internalizarlos, ¿no? Para poder meterlos dentro de la célula. Entonces la célula lo que hace es liberar proteínas que van a digerir esos compuestos en trozos más pequeños y esos trozos sí que son internalizables. Entonces, nosotros estudiábamos la secreción de un grupo de bacterias que se llaman bacterias gram negativas, en las cuales el reto es doble. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una sola membrana, tienen dos membranas. Entonces, el reto de secretar una proteína al exterior es doble. Nosotros estudiábamos un sistema de secreción que se llama sistema de secreción tipo 2. Hay diversos sistemas de secreción que están numerados en orden. Y el tipo 2 lo que hace es forma una estructura en forma de tubo que va de una membrana a la otra, atraviesa las dos membranas y forma una especie de tubo. Y nosotros queríamos estudiar cuál es el mecanismo de secreción, cómo funciona la secreción a nivel molecular. Y teníamos la hipótesis de que se forma una especie de estructura dentro de este tubo que funciona como un pistón que empuja las proteínas al exterior celular. Entonces es a ello a lo que me dedicaba y nos dedicábamos a ello porque hay bacterias que causan enfermedades en humanos, bacterias patógenas como puede ser Pseudomonas o Legionella o Vibrio cholerae,
que utilizan este sistema para liberar proteínas que nos afectan a nosotros. La toxina colérica, que causa el cólera, es secretada a través de este sistema. Entonces, pensamos que conociendo este sistema podremos algún día tratar de bloquearlo y tratar de impedir la enfermedad. Durante tu etapa como investigador postdoctoral en la Universidad de Lausanne, entre 2017 y 2020 se produjo un cambio significativo en tu tema de trabajo. ¿Cómo se produjo este cambio hacia la biología sintética? Pues la respuesta más corta es por casualidad en un principio, porque yo estaba terminando el doctorado en París y tenía un amigo que acababa de mudarse a Suiza. Y este amigo me envió una oferta de trabajo que hablaba sobre biología sintética y yo en aquel momento no había oído mucho hablar sobre biología sintética. Entonces comencé a leer, comencé a interesarme sobre el tema y bueno, hice la entrevista, acepté la oferta. Y realmente estoy muy contento de haber tomado ese paso y estoy muy agradecido a este amigo porque es el campo en el cual trabajo en la actualidad y el que más me gusta y el que más me apasiona. La mayoría de los campos de la biología lo que tratan es de observar la naturaleza para tratar de ver cómo funciona, ¿no? cómo funcionan las estructuras y los sistemas biológicos. La biología sintética toma una aproximación que es inversa. Lo que tratamos es de construir sistemas biológicos que no existen en la naturaleza. ¿Y para qué nos puede ayudar el construir sistemas que no existen en la naturaleza? Paradójicamente puede ayudarnos a comprender cómo funcionan los sistemas naturales. Y muchas veces se usa una analogía que yo creo que es muy útil a la hora de entender esto, que es una analogía con los sistemas, con las máquinas humanas, con los sistemas electrónicos, ¿no? Imaginemos que queremos comprender cómo funciona el televisor de casa. Una de las opciones que tenemos es coger el televisor, desmontarlo y tratar de ver cuáles son las piezas que hay dentro y cómo interaccionan, cómo las podemos juntar o separar entre ellas. Pero otra aproximación que es también válida y complementaria a la anterior es coger todas las piezas que necesitamos para montar un televisor, ponerlas todas encima de la mesa, como si fuesen las piezas de un Lego, y empezar a ensamblarlas poco a poco, ¿no? Primero dos, luego una tercera, luego una cuarta. Y de esta forma podemos ir construyendo conocimiento desde abajo y podemos comprender cuáles son los principios básicos que gobiernan esas piezas. Y es un poco la aproximación que toma la biología sintética. La biología sintética nos ayuda a comprender la naturaleza, pero no solo eso, puesto que creamos sistemas biológicos que no existen en la naturaleza, también nos aporta nuevas soluciones a problemas reales que sí existen en la naturaleza, ¿no? Y hay muchos ejemplos que podemos citar. Hay gente que ha desarrollado bacterias que son capaces de detectar minas antipersona, o hay microorganismos que han sido modificados para producir celulosa, de manera que no tengamos que cogerla de los árboles o las plantas, o hay gente que ha modificado células del sistema inmunitario para que puedan detectar el cáncer y combatirlo de forma más eficiente. Entonces, son muchas las potenciales aplicaciones. Yo, en mi caso particular, en Suiza, lo que trataba era de desarrollar circuitos genéticos. Un circuito genético es un grupo de genes que se regula unos a otros. Podemos tener un gen A que activa un gen B y este a su vez reprime un gen C, y podemos tener grupos de genes que en su conjunto implementan una cierta lógica. Y esto es algo que ocurre en la naturaleza. Las células tienen circuitos genéticos en su interior. En nuestro caso queríamos crear circuitos genéticos que no existiesen en la naturaleza, que tuviesen nuevas propiedades, y es a ello a lo que me dedicaba. Estos 3 años en Lausana fueron decisivos para el rumbo que ha tomado tu investigación actual sobre el diseño genético del microbioma, tal como nos has comentado, y también ahora sobre el microbioma de la piel con fines diagnósticos y terapéuticos, ¿verdad? Sí, yo creo que fueron decisivos en el sentido en que yo me di cuenta de que quería dedicarme a la biología sintética, pero también fui consciente de que quería tratar de buscar o de trabajar en problemas que fuesen más tangibles, más reales, o que afectasen más directamente a la sociedad. Yo en Suiza hacía una investigación más básica, es decir, sin una aplicación directa,
y cuando vine aquí a Barcelona fue para trabajar en una aplicación mucho más directa, ¿no? Yo me uní al grupo de Mark Well para trabajar en la modificación del microbioma de la piel. El microbioma, como mucha gente sabrá, es el conjunto de microorganismos que tenemos viviendo en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos que viven en nuestro organismo y que nos ayudan para muchas cosas, ¿no? No solo no son perjudiciales, sino que son beneficiosos en muchos aspectos. Nos protegen de infecciones de otros organismos que sí pudiesen ser peligrosos, ¿no? O nos ayudan a sintetizar compuestos que nosotros no podemos sintetizar. Entonces, nosotros nos centramos en el microbioma de la piel y en particular en una bacteria que se llama C. acnes, que vive en los folículos pilosos, vive en los folículos de la piel, y lo que queremos hacer es modificarla para que pueda detectar inflamación de la piel y producir en respuesta compuestos antiinflamatorios. La idea es poder usarla para tratar enfermedades como la dermatitis o como la psoriasis y que el paciente, en lugar de tener que aplicarse una crema cada vez que tiene un brote de dermatitis o de psoriasis, pueda aplicarse estas bacterias modificadas y serían ellas las que hiciesen el trabajo terapéutico, ¿no? Tanto diagnóstico como terapéutico. Pensamos que quizás incluso el paciente no llegaría a tener estos brotes porque las bacterias directamente, en cuanto detectasen un poquito de inflamación, empezarían a producir moléculas antiinflamatorias. Recientemente has conseguido un Starting Grant del European Research Council, del Consejo Europeo de la Ciencia, posiblemente el más prestigioso fondo para investigación que hay en la Unión Europea. ¿Puedes resumir el objetivo de esta investigación? En pocas palabras, lo que yo quiero hacer es tratar de programar el tiempo en las células. Nosotros, los investigadores, hoy en día tenemos la capacidad de controlar las células en muchos aspectos, pero este control tiene que ser directo o inmediato, ¿no? Podemos darles instrucciones a las células, pero en general tienen que ser instrucciones para ser llevadas a cabo de forma inmediata o con un poco de retraso, pero no mucho. Lo que yo quiero hacer es desarrollar la capacidad de darles instrucciones a las células de forma prolongada en el tiempo, de manera que las células sean autónomas en sus acciones durante tiempos prolongados. Yo creo que una analogía que nos ayuda a entenderlo sería la de los electrodomésticos antiguos y los actuales, ¿no? Si uno tiene una lavadora antigua en casa, tiene que meter la ropa, pulsar el botón y la lavadora comienza a funcionar inmediatamente. Esto, por supuesto, es útil, pero es más útil si uno tiene una lavadora moderna, la cual puede programar y puede decirle, vale, vas a empezar dentro de 8 horas o dentro de 20 horas, que es cuando termines es el momento en el que yo vuelvo de trabajar y puedo tener la colada, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es algo análogo a esto. A nivel biológico quiero desarrollar temporizadores biológicos para controlar las células a lo largo del tiempo. ¿Para qué podrían servir estos temporizadores? Yo creo que podrían tener muchas aplicaciones, y si nos vamos al caso anterior que hemos comentado, el de bacterias que detectan la inflamación en la piel y que son capaces de combatirla, nos damos cuenta de que en el laboratorio nosotros somos capaces de darles instrucciones a las células, pero cuando ponemos estas bacterias en la piel del paciente, el paciente en su casa no tiene ni las herramientas ni los conocimientos necesarios para proporcionarle instrucciones a las bacterias que tiene en su piel. Entonces pensamos que este tipo de herramientas temporales nos permitirían darles instrucciones a las bacterias en el laboratorio para que durante todo su ciclo de vida y de existencia en la piel de los pacientes sean completamente autónomas y sepan en cada momento lo que tienen que hacer. Esto es algo que quizás hoy en día no, bueno, puede sonar a ciencia ficción, ¿no? No estamos ahí en ese momento, pero probablemente en unos años estaremos en ese tipo de situaciones en las cuales usamos células modificadas para muchos aspectos de nuestra vida, y en ese momento vamos a necesitar estas herramientas para programarlas de forma precisa. ¿Está influyendo en tu carrera profesional haber conseguido este Starting Grant de la ERC?
Sin duda, la IRC, la Starting Grant de la IRC es una grant, como bien decías, que es competitiva y que tiene prestigio, entonces le aporta al proyecto una especie de sello de calidad. Y también aporta dos cosas que son muy importantes, no solo en investigación, sino en la vida, que son tiempo y dinero. Tiempo porque nos da 5 años para poder investigar, que es más de lo que aportan la mayoría de las grants, que suelen ser de 1, 2, 3 años. Y también la dotación económica es importante, entonces nos permite contratar el personal necesario y también comprar los equipos que necesitamos para la investigación. Yo creo que la IRC supone un punto de inflexión en la carrera de cualquier investigador y en mi caso me está permitiendo crear mi propio grupo de investigación en estos momentos. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu investigación tenía un sello personal, de que eras un investigador independiente? Yo creo que fue durante mi etapa postdoctoral en Suiza. Durante la etapa anterior, durante el doctorado, yo estaba aprendiendo, era una etapa más formativa, y en Suiza me di cuenta de cuáles eran las cosas que más me interesaban y las cosas que más me motivaban. Y me di cuenta de que no tenía sentido el trabajar en un campo o en un ámbito que no me motivase, que no me generase ese brillo en los ojos, ¿no? Porque es cuando uno tiene esa motivación extra, cuando va a dar lo mejor de sí mismo. Entonces yo me dije, vale, me gusta la investigación, pero no quiero hacer investigación a cualquier precio, quiero dedicarme realmente a aquello que más me motiva y que más me interesa. ¿Y cuánto tiempo puede llevarte un proyecto de investigación hasta que lo das por finalizado y te pones a escribir un paper, un manuscrito? Depende de muchos factores, de factores muy diversos, depende de la envergadura del proyecto, depende del tipo de experimentos que hagamos. Depende también mucho de los organismos que utilicemos. No es lo mismo utilizar bacterias, que crecen muy rápido, que utilizar ratones o plantas, que son mucho más lentos. Depende muchas veces también de los colaboradores, ¿no? Los investigadores, en general, llevamos varios proyectos en paralelo y lo que para mí es prioritario, quizá para mi colaborador no lo es, o viceversa, entonces puede haber retrasos en esos sentidos. Depende también de la suerte, como todo en esta vida. Hay veces que los experimentos funcionan y funcionan bien, y otras veces que se enquistan o quizás incluso nunca llegan a funcionar y hay que buscar otras vías. Entonces, depende de muchísimas cosas. En general es un proceso largo. Puede llevarnos 2, 3 años hasta que tenemos una historia finalizada, y aún así aún habrá que esperar para verla publicada, porque cuando nosotros mandamos un artículo a una revista, las revistas lo que hacen es enviarlo a otros investigadores para que lo revisen. Es lo que se conoce como revisión por pares. Y estos investigadores se leen el artículo, la propuesta de artículo, y proponen mejoras, ya sea reescritura de partes o nuevos experimentos, para aportarle calidad y para aportarle solidez al artículo. Entonces, este proceso puede llevarnos aún unos cuantos meses o incluso más de un año. Relacionado con lo anterior, ¿escribes un proyecto o un artículo científico a cualquier hora del día, en cualquier lugar? ¿Lo escribes mucho? Cuando escribes un trabajo, ¿qué parte te cuesta más? Para escribir necesito un lugar calmado y sosegado y tranquilo, con pocas interrupciones, con lo cual la respuesta sería no, no escribo en cualquier lugar, escribo en lugares concretos, en la oficina o en casa. Lo que sí que hago en cualquier lugar es darle vueltas a las cuestiones o a los proyectos que tenemos en marcha, ¿no? Suena atópico, pero muchas veces en la ducha o cuando estoy haciendo deporte, cuando voy a correr o cuando voy a nadar, son momentos quizás de mayor introspección o de menos interrupciones, y muchas veces incluso sin quererlo me vienen a la cabeza ideas sobre los proyectos que tenemos en marcha, y hay veces que son productivas. Volviendo al tema de la escritura, quizás la parte que más me cueste es el dar por finalizado un artículo, ¿no? El decir, vale, le hemos dado vueltas ya, hemos reescrito partes, lo hemos mejorado, hemos hecho experimentos. Quizá hay otros experimentos que podríamos hacer y que sin duda podrían aportar cosas nuevas, pero nos llevaría meses o incluso años. Entonces vamos a darlo por finalizado, vamos a enviarlo, y los nuevos experimentos ya los incluiremos en una nueva historia.
Además de la investigación, estás involucrado en actividades de docencia y divulgación científica. ¿Puedes describir algunas de las actividades más recientes que has realizado en estos campos, en particular quizá de la divulgación científica? Yo creo que la divulgación y la docencia son deberes que tenemos los investigadores. Los investigadores tenemos una responsabilidad con la sociedad, no solo de generar conocimiento, sino también de transmitir ese conocimiento a la sociedad. Y lo siento como un deber, pero también como un privilegio, porque son actividades que yo disfruto mucho. Llevo años ya participando en actividades de divulgación. He participado en distintas cosas, he participado en charlas, en talleres para niños, hemos hecho también vídeos, recuerdo durante la pandemia hicimos un tour virtual por el laboratorio en directo, y una de las cosas que más disfruto es la combinación entre arte y ciencia. He participado en concursos de fotografía científica y yo creo que son una herramienta muy poderosa para acercar o para generar interés en la sociedad por la ciencia. Cuando uno ve una imagen que le gusta o que le llama la atención, enseguida uno tiene el reflejo de querer conocer más, de querer conocer qué es esa imagen, qué es lo que estamos viendo, qué hay detrás, cómo se ha generado, cuánto tiempo ha requerido el generar esa imagen, ¿no? El llegar hasta ese punto. Entonces yo creo que es una herramienta muy poderosa. En el caso de la docencia, he participado en docencia en estos últimos años más clásica, digamos, ¿no? en clases teóricas y también impartiendo prácticas de laboratorio, pero me gustan mucho los programas un poco más innovadores de docencia, y una cosa que disfruto mucho es un concurso de biología sintética que se conoce con el nombre de IEM, que surgió hace 20 años en Estados Unidos, en el MIT. Surgió como un pequeño proyecto que los estudiantes tenían que desarrollar, y luego los profesores, bueno, calificaban estos proyectos y había un ganador. Era un pequeño concurso muy local. Y con el paso de los años, este concurso local se fue expandiendo, fueron uniéndose primero otras universidades de Estados Unidos, luego otras universidades de distintas partes del mundo. Y hoy en día es un fenómeno global. Hoy en día participan más de 8.000 estudiantes de todo el mundo, desarrollan un proyecto durante varios meses y se reúnen una vez al año en París y bueno, exponen su proyecto, lo defienden. Y la verdad es que los estudiantes se lo pasan muy bien y están muy implicados porque lo sienten como algo suyo, ¿no? Ellos tienen la idea del proyecto, la desarrollan experimentalmente en el laboratorio, hacen los experimentos, buscan financiación también, hacen actividades de divulgación y en definitiva se lo pasan muy bien y aprenden muchísimo. Y yo he participado como supervisor, este va a ser mi tercer año y se disfruta muchísimo el ver a los estudiantes aprendiendo tanto. ¿Cuáles crees que son tu mayor cualidad y tu mayor defecto como investigador? Te diría que quizás mi mayor cualidad y mi mayor defecto son las dos caras de una misma moneda. Yo soy una persona muy reflexiva, me gusta plantearme problemas y darles vueltas a esos problemas y tratar de buscar información, de encontrar una solución. Y creo que es algo que me ayuda en mi día a día como investigador. No me importa pararme a analizar estos problemas, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que tengo que ponerme límites, ¿no? Tengo que decir, vale, hasta aquí hemos llegado, quizás ya le has dado vueltas suficientes, has tratado de buscar información, igual no has conseguido toda la información que te gustaría, pero hay que decidirse, hay que tomar una decisión y seguir hacia adelante. Quizá mi siguiente pregunta está casi contestada. ¿Qué es lo que más disfrutas y lo que menos en tu día a día como investigador? Bueno, hay muchas cosas que disfruto de mi día a día como investigador. Disfruto muchísimo el hecho de aprender constantemente. Los investigadores, yo creo que no hay un solo día en el que no aprendamos cosas nuevas. Y hay veces que, incluso más que aprender, lo que hacemos es descubrir cosas nuevas, ¿no? Descubrimos cosas que nadie ha observado hasta entonces. Quizás no sean cosas que vayan a cambiar el curso de la historia, la mayoría de las veces no lo son,
pero el hecho de darte cuenta de que estás observando algo por primera vez tiene una cierta magia. También disfruto mucho de los pequeños éxitos, ¿no? Cuando un experimento funciona, o más aún cuando un proyecto que lleva años de trabajo culmina, es un momento muy gratificante. También el ver que las personas que formamos realmente se forman y acaban siendo científicos y buenos científicos es muy gratificante. El hecho también de colaborar con otros colegas investigadores nos aporta muchísimas cosas y nos ayuda a aprender de nuevo muchísimas cosas. Hay veces que también incluso disfrutamos con la belleza, ¿no? Con la estética de nuestro trabajo. Hay veces que generamos imágenes de microscopía que son muy bonitas y que nos pueden alegrar el día. Y en definitiva disfruto mucho del hecho de que sea un trabajo muy variado. Los investigadores hacemos un poco de todo, hacemos experimentos, analizamos datos, leemos artículos, escribimos artículos, presentamos, con lo cual no hay lugar para el aburrimiento. Quizás en la parte negativa tendría que poner la frustración, que es algo inherente a la investigación, porque muchas veces los experimentos no salen y es algo que tenemos que asumir, y yo creo que con el paso de los años cada vez es más fácil, ¿no? O no nos llevamos tan mal rato cuando las cosas no salen. Lo vemos como algo inherente. Y otra cosa que no es inherente a la investigación y que sí podríamos evitar y deberíamos tratar de evitar es la precariedad. Los investigadores muchas veces sufrimos precariedad. Vemos casos de investigadores que tienen la experiencia, tienen la motivación, tienen las cualidades para estar ahí, pero no pueden seguir dedicándose a la investigación porque no encuentran una posición estable o porque las condiciones económicas o de conciliación no son las adecuadas. Y son cosas que son evitables y que deberían ser evitadas. ¿Cuál es el recuerdo, más gratificante que tienes de tu carrera como investigador? Tengo un recuerdo que guardo con especial cariño, que es uno de esos momentos de eureka. Yo estaba en Suiza y estaba tratando de crear estos circuitos genéticos, estos genes que se regulan unos a otros, y había una herramienta que yo usaba, que es una herramienta derivada del famoso CRISPR, que yo la usaba porque aportaba muchas ventajas a la hora de crear circuitos, pero al mismo tiempo, acorde con la teoría y con el conocimiento en aquel momento, no podíamos usarla para cualquier circuito. Había circuitos que sí los podíamos construir mediante esta herramienta CRISPR, pero había otros que no. Yo no sé si realmente alguien había probado experimentalmente, pero si uno sabía cómo funciona el sistema CRISPR, parecía bastante obvio que no podríamos usar esta herramienta para determinados circuitos. Yo no sé si fue un poco por cabezonería o por simple curiosidad científica de decir, quiero verlo con mis propios ojos, pero me decidí a probar y cuando probé la verdad es que funcionó y funcionó bastante bien y sin demasiadas optimizaciones. Entonces fue un momento mágico de ver que algo funcionaba contra todo pronóstico y de ver que eso nos abría un abanico de posibilidades. Fue un momento muy bonito. ¿Qué ventajas te han producido el conocimiento científico y la investigación a lo largo de tu vida? Pienso que la mayor ventaja es el hecho de que me ha proporcionado un aprendizaje constante. Como decía, disfruto mucho de aprender y de aprender día a día y eso es algo que la investigación nos lo brinda. También nos brinda la posibilidad de interactuar con muchísimas personas, con muchísimos científicos que se dedican a campos muy diversos y muy distintos del nuestro y eso es siempre muy interesante y nos sirve para de nuevo aprender muchísimas cosas. Y también me ha brindado la oportunidad de vivir y de trabajar en lugares y en países muy distintos, conocer culturas de trabajo, conocer sociedades muy distintas, aprender distintas lenguas y en definitiva ha sido un viaje muy enriquecedor. Si me han terminado las preguntas, Javier, ¿te gustaría añadir algo más a nuestra conversación? Bueno, simplemente animar a la sociedad a que se interese por la ciencia y a que apoye la ciencia con sus acciones. También animar a los más pequeños a que descubran la investigación científica y decirles que se puede ser científico, no hace falta nada excepcional, simplemente hace falta motivación y trabajo.
Y finalmente agradeceros a vosotros la oportunidad que nos brindáis a los jóvenes científicos de dar a conocer nuestro trabajo y también de acercar la ciencia a la sociedad, que es muy importante. Así que muchas gracias. Ha sido un placer, como en otras, como al final de todas estas entrevistas, comento que desde la Fundación estaremos encantados de si alguien cuando ve estas entrevistas tiene preguntas, nos haga llegar. Nosotros se las transmitimos a Javier y seguro que también con tiempo las contesta. Simán, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros.